Buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. El día de hoy hablaremos sobre arritmias cardíacas. ¿Cuáles son los temas a tratar el día de hoy? Vamos a ver un pequeño resumen sobre conducción eléctrica cardíaca, bradiarritmias y taquiarritmias. A continuación veremos un video en el cual se explica el sistema de conducción eléctrica del corazón, hecho que nos va a servir para poder entender de una manera más sencilla el origen de las arritmias cardíacas. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular. Se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, ECG o EKG. El ECG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del ECG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por la onda P del ECG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. Ahora hablaremos sobre las arritmias cardíacas. Importante saber de que debemos clasificar a las arritmias en dos tipos: taquiarritmias y bradiarritmias. El prefijo taqui es por rápido y bradi por lento. Eso quiere decir que si hablamos de taquiarritmias, van a ser las arritmias que van a modificar o alterar la frecuencia cardíaca
aumentando la de la frecuencia cardíaca normal. Y una bradiarritmia va a ser lo contrario, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Recordemos de que la frecuencia cardíaca normal va a estar en un rango de 60 a 90 latidos por minuto. Por abajo de 60 latidos por minuto es una bradicardia y por arriba de 90 latidos por minuto es una taquicardia. Las taquiarritmias las vamos a clasificar como arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Y las bradiarritmias las vamos a clasificar como bradicardia sinusal, síndrome del seno enfermo y bloqueo auriculoventricular. Empecemos a hablar de las bradiarritmias. La bradicardia sinusal. A la hora de hacer un electrocardiograma vamos a ver de que las características o la morfología del electrocardiograma va a ser igual al ritmo sinusal, pero vamos a tener una frecuencia cardíaca menor de 60. Recordemos de las clases del cuatrimestre pasado cuando hablábamos de ritmo sinusal, es el ritmo cardíaco que un electrocardiograma va a evidenciar todas las ondas del electrocardiograma, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Es dificultoso distinguir una bradiarritmia sinusal patológica de la fisiológica, porque sí pueden haber disminuciones de la frecuencia cardíaca que sean normales. Las bradiarritmias sinusales o la bradicardia sinusal es frecuente y casi siempre benigna. Una frecuencia cardíaca en reposo menor de 60 latidos por minuto puede ser frecuente en personas jóvenes o en atletas. Los atletas, como tienen un corazón más eficiente, pueden tener bradicardias, siendo esto normal. Un paciente despierto, alerta, con una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, casi siempre nos va a indicar una disfunción sinusal. ¿Cuáles van a ser las causas de una bradicardia sinusal? Causas fisiológicas o normales en atletas o cualquier persona al dormir. Farmacológica, las personas que toman digoxina, calcio antagonistas, morfina o beta bloqueadores. Causas patológicas, el hipotiroidismo, la hipotermia, el infarto agudo al miocardio de cara inferior, lo que llamamos una bradicardia del seno auricular transitoria, la hipersensibilidad del seno carotíneo, para lo cual necesitamos tratamiento con marcapaso. Síndrome del seno enfermo, vamos a tener una disfunción propia del nodo sinusal. Va a haber fibrosis del nodo del seno auricular. Las causas van a ser, como más frecuente, la causa degenerativa, que esta es secundaria al envejecimiento. También otra de las causas es el infarto agudo al miocardio, las miocarditis y la amiloidosis senil. El síndrome lo van a conformar la bradicardia más síncope, hipotimia, fatiga o insuficiencia cardíaca. Los síntomas ocurren por pausas sinusales súbitas y prolongadas, que por lo general van a ser mayores de 3 segundos. El síndrome del seno enfermo incluye las siguientes patologías: la bradicardia sinusal sostenida sintomática, que es una disminución de la frecuencia cardíaca que puede provocar síntomas como los que mencionamos antes, ¿verdad? Síncope, hipotimia o sensación de cansancio. Los bloqueos del seno auricular o sinoatriales o las pausas sinusales. La fibrilación auricular en paciente bradicárdico y el síndrome bradicardia taquicardia, en los cuales vamos a ver síncopes alternados con episodios de angina y palpitaciones. Otro tipo importante de bradiarritmias
son los bloqueos auriculoventriculares. Estos los podemos clasificar en bloqueo auriculoventricular de primer grado, el cual vamos a hacer el diagnóstico mediante un electrocardiograma, en el cual vamos a ver el segmento PR, que va a ser mayor de 0.20 segundos. Este tipo de bloqueos pueden ser normales, podemos tener una bradicardia del sino auricular fisiológica o un aumento del tono vagal, o causada por fármacos o patologías. Entre los fármacos, los que mencionábamos previamente, el más importante, los beta bloqueadores. Este tipo de bloqueo es asintomático y no requiere tratamiento. Luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Esto lo vamos a dividir en MOVITS 1 y MOVITS 2. El de segundo grado o MOVITS 1 o de Wenckebach, vamos a tener un aumento progresivo del intervalo PR hasta que hay una onda P que no conduce a QRS. Puede ser normal al haber un aumento de tono vagal o causado por fármacos o patologías como un infarto agudo al miocardio de cara inferior. No hay síntomas si la frecuencia cardíaca todavía se mantiene dentro de límites normales. Si esto es así, no se debe dar tratamiento, pero si en dado caso ya tenemos síntomas, pues el tratamiento es mediante atropina 0.6 miligramos intravenosos y repetir 3 o 4 veces hasta resolver la bradicardia, o considerar el uso de un marcapasos temporal. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2, vamos a tener un intervalo PR no prolongado y súbitamente una P no conduce, teniendo un patrón de 2 a 1, 3 a 1 o 4 a 1. Las causas de este bloqueo van a ser los infartos agudos al miocardio de cara anterior o causas degenerativas. El bloqueo auriculoventricular de grado 3 es el que llamamos un bloqueo auriculoventricular completo. Acá vamos a ver una disociación entre la onda P y el complejo QRS. Las causas: infarto agudo al miocardio de cara inferior o anterior extensa, o toxicidad por digitálicos como la digoxina, pero también se puede dar por degeneración. Ahora hablaremos de las taquiarritmias. Las taquiarritmias las vamos a dividir en dos tipos: ventriculares y supraventriculares. Entre las ventriculares tenemos la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular monomórfica, el ritmo idioventricular acelerado, la taquicardia ventricular polimórfica y la fibrilación ventricular. Entre las taquicardias supraventriculares vamos a tener la taquicardia sinusal, las extrasístoles atriales, la taquicardia supraventricular, el flóter auricular y la fibrilación auricular. La taquicardia sinusal es la taquicardia más común. Es secundaria en aumento del automatismo del nodo sinusal. Vamos a ver una frecuencia cardíaca entre 100 a 150 latidos por minuto o menor de 200 latidos por minuto durante el ejercicio. Las causas de este tipo de taquicardia son varias. La causa fisiológica: el ejercicio o el estrés. Enfermedades: las infecciones, la hipovolemia, la anemia, el hipertiroidismo, la tromboembolia pulmonar o feocromocitomas. El uso de medicamentos como el albuterol, el isoproterenol, la nifedipina, la hidralazina, el café, la teofilina, la cocaína y anfetaminas. En este tipo de taquicardias hay que tratar la causa, ver cuál es el origen de la taquicardia y
si hubiera síntomas, si fuera sintomática, pues utilizamos el grupo de medicamentos llamados beta bloqueadores. La taquicardia supraventricular. Se agrupan esta clasificación por sus semejanzas clínicas, electrocardiográficas y de respuesta al tratamiento las siguientes taquicardias. La taquicardia atrial focal, la taquicardia por reentrada nodal y la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Puede clasificarse por su aparición en paroxística, que es la más frecuente, o incesante, y según su duración en sostenida y no sostenida. Los síndromes paroxísticos van a estar caracterizados por la aparición de palpitaciones, dolor precordial, disnea o síncope. El tratamiento es muy importante porque aquí vamos a ver frecuencias cardíacas muy elevadas. Primero, un masaje carotidio sobre la bifurcación de la carótida por debajo del ángulo de la mandíbula. Se realiza presión por 5 segundos y se repite cada minuto. En ocasiones es útil practicar la maniobra de Valsalva y masaje del seno carotidio. En algunas ocasiones, otra forma de producir este efecto es con los pulgares del médico o el explorador, presionar los ojos, pero esto es sumamente doloroso y puede provocar daño a nivel ocular. El tratamiento farmacológico, si no resolviera mediante masaje carotidio, este tratamiento lo vamos a dar con adenosina, 6 miligramos en bolus. Si no hubiera efecto, pasamos otro bolus de 12 miligramos y si no hubiera efecto, un bolus más de 12 miligramos. Para el tratamiento de forma crónica, pues se utiliza un procedimiento invasivo llamado ablación con catéter. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia auricular caracterizada por la activación auricular incoordinada con pérdida de la función de marcapasos por parte del nodo sinusal, con el consiguiente deterioro de la función mecánica auricular. La fisiopatología de la fibrilación. La fibrilación auricular se puede dar por un acortamiento de los periodos refractarios auriculares. Se produce rápidamente en varios días y contribuye a la mayor estabilidad de la fibrilación auricular. Remodelado contráctil, va a haber una contractilidad auricular reducida, ectasia sanguínea y formación de trombos intracavitarios. Puede llevar a una dilatación auricular que altera sin más sus propiedades electrofisiológicas. Se produce rápidamente. Remodelado estructural. Van a haber cambios histológicos, o sea, cambios a nivel celular, agrandamiento de la aurícula izquierda y de la orejuela auricular izquierda, disminución del gasto cardíaco, y todo esto ocurre después de un periodo de semanas a meses. Las causas de la fibrilación auricular: enfermedad cardíaca o vascular, entre las que podemos tener cardiopatía isquémica, enfermedad cardíaca reumática, estenosis mitral, enfermedad del seno, síndrome de preexcitación o síndrome de Wolff-Parkinson-White, insuficiencia cardíaca, con menos frecuencia, cardiomiopatía, enfermedad pericárdica, defecto del tabique interauricular y mixoma auricular. Las causas no cardíacas de hipertensión, tirotoxicosis, infecciones agudas como las neumonías, depresión electrolítica cuando tenemos disminución de ciertos electrolitos, cáncer de pulmón, embolismo pulmonar
y diabetes. Relacionados con la dieta y el estilo de vida, puede ser una sobrecarga emocional o física, consumo excesivo de cafeína, alcohol o cocaína, la obesidad y también los pacientes que tras una cirugía, sobre todo cardíaca o una toracotomía, pueden desarrollar una fibrilación auricular posteriormente. Según la clasificación del consenso del American College of Cardiology, también de la American Heart Association y de la Sociedad Europea de Cardiología, las cuales clasifican la fibrilación auricular según su evolución clínica. Primero, el primer episodio de fibrilación auricular no significa siempre una fibrilación auricular reciente, ya que es frecuente hallarnos ante pacientes con una fibrilación auricular que ya tienen cierto tiempo de evolución y que fue diagnosticada casualmente en un electrocardiograma de rutina o una complicación de fibrilación auricular. La fibrilación auricular recurrente, van a haber episodios de fibrilación auricular intercalados con periodos de ritmo sinusal. La fibrilación auricular paroxística revierte espontáneamente, generalmente antes de 7 días, muy a menudo a las 48 horas y suele seguir un patrón recurrente, 2 o más episodios. La fibrilación auricular persistente dura más de 7 días, no revierte espontáneamente, sí revierte con cardioversión farmacológica o eléctrica. Y la fibrilación auricular permanente, un ritmo estable de fibrilación auricular, no es eficaz la cardioversión o si es eficaz de manera inicial. Puede haber una recidiva o volverse a presentar 24 horas después. La fibrilación auricular puede ser sintomática o asintomática, incluso en el mismo paciente. Las manifestaciones clínicas varían en tipo y en gravedad, según la frecuencia ventricular. Las enfermedades subyacentes, la duración de la fibrilación y la percepción individual de la persona. La gran mayoría de los pacientes con fibrilación auricular que acuden a las salas de urgencias consultan por motivos muy diversos, apareciendo su fibrilación auricular como un acompañante o como un evento fortuito. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico y sensación de palpitaciones, sobre todo cuando el inicio es inferior a 48 horas. La disnea de duración desconocida. También pueden presentarse disminución de la resistencia a la actividad física y síntomas inespecíficos como malestar. A muchas personas se les diagnostica por las complicaciones como eventos cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios, embolia periférica o insuficiencia cardíaca. El registro electrocardiográfico se va a caracterizar por una desaparición de las ondas P y la sustitución de estas por oscilaciones rápidas y irregulares que modifican la línea basal. Va a haber una actividad ventricular irregular cuya frecuencia es variable, aunque suele ser rápida en ausencia de tratamiento. Van a haber complejos QRS estrechos si no existe bloqueo de rama. Y vamos a ver intervalos RR irregulares. El principal hallazgo electrocardiográfico va a ser la ausencia de ondas P. Los medicamentos que se pueden usar como antiarrítmicos, vamos a tener como los más frecuentes el uso de amiodarona. Esto podemos usarlo en una dosis de 15 miligramos por minuto durante
10 minutos y luego 1 miligramo por minuto durante 6 horas. Este tipo de antiarrítmico lo vamos a usar en fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia supraventricular y taquicardia supraventricular de reentrada. Podemos usar también digoxina, diltiazem, esmolol, ibutilida, lidocaína, metoprolol, procainamida, quinidina y verapamilo. Espero que haya sido de su interés la clase del día de hoy. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes, no solo por este medio, sino que también por WhatsApp. Que tengan un buen día.